Desde muy joven, Adrián Luján había sentido una obsesión silenciosa por los rincones ocultos de Internet. Para él, la red común era solo la superficie de un océano que escondía secretos más profundos y prohibidos. Aquella curiosidad lo llevó, una noche de insomnio, a atravesar un umbral que jamás imaginó: la Deep Web. Al inicio parecía un terreno inofensivo: foros minimalistas, enlaces rotos y comunidades anónimas que discutían sobre tecnología antigua y datos filtrados. Pero como suele ocurrir con los recién llegados, Adrián empezó a empujar los límites. Quería ver hasta dónde podía llegar sin romper ninguna regla. O eso pensaba. El punto de quiebre llegó cuando encontró un directorio escondido, una especie de índice sin nombre, repleto de enlaces cuyos títulos estaban en código. Algunos parecían simples cadenas de números, otros frases en idiomas que no reconocía. Entre ellos había uno que llamó su atención: no entres si no sabes salir. La advertencia habría espantado a cualquiera, pero Adrián, movido por esa mezcla de excitación y nervios que solo sienten los inexpertos, dio clic. La página tardó demasiado en cargar. Primero apareció un fondo oscuro, luego una sola frase escrita en tipografía simple: Regla 1. No te metas donde no te han invitado. Adrián pensó que se trataba de una broma pesada típica de la Deep Web, hasta que el texto cambió por sí solo, sin que él tocara nada. Regla 2. No vuelvas a entrar. La piel se le erizó. Cerró la ventana, pero la página volvió a abrirse por sí misma. Esta vez, la frase era distinta. Regla 3. Adrián, deja de buscar. El impacto lo paralizó. ¿Cómo sabían su nombre? Él jamás lo había escrito en ningún lugar. Utilizaba VPN, navegador seguro, incluso un sistema operativo aislado. Nada de eso debería permitir que alguien lo identificara. Mientras trataba de calmarse, el cursor empezó a moverse solo. Abrió pestañas, exploró su historial, revisó carpetas que él creía desconectadas. Adrián era un espectador de su propio ordenador, como si una mano invisible estuviera al mando. Y entonces apareció un nuevo mensaje: cada clic lo estamos viendo. El plural fue lo peor. A partir de ese momento la experiencia dejó de ser un juego. Un sonido suave retumbó desde los altavoces como una respiración distorsionada. Luego surgió otra notificación dentro de la página: voltea a tu derecha. Adrián no obedeció. Ni siquiera respiró. Sabía que la Deep Web podía ser un lugar peligroso, pero jamás imaginó que alguien pudiera vigilarlo en tiempo real. Ignorando la orden, cerró su laptop, pero antes de que la pantalla se apagara por completo, alcanzó a ver la última frase que lo dejó helado: te estamos siguiendo. Desde aquel instante, su vida diaria pasó a ser una colección de señales inquietantes. Objetos movidos, pasos detrás de él en la calle, notificaciones que aparecían incluso con el ordenador apagado. La sensación de ser observado se volvió constante, como si la Deep Web hubiera extendido sus tentáculos fuera de la pantalla. Lo que Adrián aún no entendía era quién estaba detrás de esas advertencias, ni qué buscaban exactamente de él. A partir de aquella noche, Adrián Luján dejó de sentirse solo incluso en los lugares más comunes. Cada vez que caminaba hacia su trabajo, tenía la impresión de que una sombra mantenía la misma distancia a sus espaldas. No importaba si aceleraba o si tomaba rutas distintas. La sensación persistía como un eco silencioso. Lo más inquietante llegó 2 días después, cuando decidió revisar su ordenador desde cero. Desconectó cables, reinició sistemas, formateó discos, incluso instaló un sistema operativo limpio en un disco nuevo. Estaba seguro de que ninguna amenaza sobreviviría a ese proceso, o al menos, eso creyó. Al encender el monitor apareció una pantalla negra durante unos segundos, y luego un mensaje que no dejaba lugar a dudas: los reinicios no borran lo que eres. La frase no tenía sentido en términos técnicos, pero el impacto emocional fue devastador. No se trataba ya de un simple ataque informático, era una provocación dirigida directamente a él. Como si quienes estaban al otro lado lo conocieran de antes, o hubieran estado observándolo desde mucho tiempo atrás. Adrián decidió bloquear toda conexión a Internet. Apagó el router, desconectó el cable del módem y dejó el ordenador completamente aislado. Pero cuando trató de cerrar la ventana del mensaje, ésta se expandió en pantalla completa. Luego otra frase emergió, esta vez más personal, casi íntima: sabemos por qué entraste.
Su respiración se volvió temblorosa. Aquellas palabras no parecían de un intruso casual. Había algo más profundo, más inquietante, como si alguien hubiera analizado sus búsquedas anteriores, sus conversaciones, sus intereses. Todo aquello que, en teoría, había resguardado con extremo cuidado. Adrián apagó el equipo de inmediato. Sin embargo, fue en ese instante cuando escuchó el primer golpe en la puerta. Un golpe seco, único, como si alguien hubiera tocado con la punta de los dedos. Adrián se paralizó. No esperaba a nadie. Y sobre todo nadie sabía que vivía allí. Al menos nadie fuera de su círculo más cercano. Esperó varios segundos. Otro golpe, esta vez un poco más fuerte. No abrió. Cuando por fin se armó de valor para acercarse a la mirilla, el pasillo estaba completamente vacío. Pero había algo en el suelo. Un sobre pequeño, sin remitente, con su nombre escrito a mano. Adrián Luján. Lo levantó con manos temblorosas. Dentro solo había un papel doblado en 4. Al desplegarlo encontró un mensaje escrito con la misma tipografía que había visto en la pantalla. Regla 4. No ignores la llamada. Ese detalle lo perturbó aún más. Él no había recibido ninguna llamada telefónica. Al menos no todavía. Minutos después, su móvil comenzó a vibrar. No mostraba número. No mostraba ubicación. Ni siquiera parecía provenir de una red convencional. Solo una palabra aparecía en la pantalla. Atiende. Adrián dejó que el timbre continuara, pero no respondió. El teléfono dejó de sonar. Segundos después vibró otra vez, y esta vez el mensaje fue más directo. No tenemos que insistir. Lo que vino después marcaría el comienzo de la espiral más oscura de su vida. Una cadena de señales, pasos, voces distorsionadas, imágenes que no deberían existir y accesos que él jamás autorizó. Todos conectados a aquel error inicial, romper la primera regla de la Deep Web. A partir de allí, los sucesos comenzaron a escalar de forma que ni un usuario experto podría haber anticipado, porque aquellos que lo observaban ya estaban mucho más cerca de lo que él pensaba. Para entender cómo comenzó todo, hay que mirar más atrás, mucho antes del primer mensaje, antes incluso del sobre dejado en su puerta. Porque Adrián Luján, aunque nunca lo admitió en voz alta, llevaba años sintiéndose atraído por los límites entre lo permitido y lo oculto. Para él, la Deep Web no solo era un territorio digital, era un espejo que reflejaba lo que las personas no se atrevían a mostrar. Durante semanas, Adrián había navegado por foros en la red profunda donde se hablaba de bases de datos antiguas, discusiones sobre ciberseguridad extrema y teorías sobre redes clandestinas. Sin embargo, su mayor error no fue entrar donde no debía, sino permanecer allí más tiempo del que cualquier novato sensato habría soportado. En la Deep Web, la curiosidad no es una virtud, es una vulnerabilidad. Todo comenzó con enlaces aparentemente inofensivos, luego directorios encriptados, después cadenas de texto que parecían acertijos, y finalmente aquel sitio oculto bajo un título que no advertía, sino que sentenciaba: no entres si no sabes salir. Desde ese clic, estuvo atrapado. Tras recibir el sobre anónimo y las llamadas que insistían sin descanso, Adrián decidió abandonar el apartamento por unas horas. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad como si así pudiera escapar del rastro digital que lo seguía. Pero después de varios minutos sintió lo mismo que lo había estado acosando: la sensación de que alguien caminaba al mismo ritmo que él. Para confirmar sus sospechas, tomó un desvío repentino hacia una calle lateral y se detuvo frente a un escaparate oscuro. Fingió revisar su reflejo, pero en realidad observaba el fondo del cristal. Allí, entre los destellos de la luz artificial, pudo ver a un hombre en una sudadera negra manteniendo la mirada fija en él. Adrián no reconocía al sujeto, pero algo en su postura dejaba claro que no era un transeúnte cualquiera. Decidió volver a casa. Necesitaba respuestas. Al entrar encontró la habitación más fría de lo usual. Encendió su laptop, supuestamente formateada, limpia, aislada, y durante unos segundos pareció funcionar con normalidad, hasta que la pantalla se tornó negra y una frase surgió, lenta y calculada. Regla 5. No intentes escapar. Adrián retrocedió en la silla. La laptop estaba desconectada de internet, sin cables, sin Wi-Fi, sin redes cercanas. Aquello no debía ser posible, no bajo ninguna lógica.
Temblando, tomó su teléfono e intentó llamar a un amigo de confianza, Mauricio Cárdenas, quien también trabajaba en tecnología y podía entender la gravedad de la situación. La llamada no conectó, ni siquiera sonó. En su lugar, una voz distorsionada, casi inhumana, se filtró por el altavoz. Adrián, no busques ayuda, y luego silencio. El terror ya no era solo digital. Era físico, concreto, palpable. Pasó esa noche en vela, escuchando ruidos en el pasillo, pasos que se detenían frente a su puerta, respiraciones contenidas que parecían surgir del otro lado de la pared. No se atrevió a asomarse. No quería ver quién estaba allí. A la mañana siguiente, encontró una nueva nota deslizada bajo la puerta. Regla 6. Observa bien. El mensaje no tenía sentido hasta que miró por la ventana. Justo enfrente, en el edificio contiguo, alguien había colocado un dispositivo apuntando directamente hacia su departamento. Una cámara. No una común, sino una cámara con un lente enorme, diseñada para vigilancia de largo alcance. Adrián perdió el control. Comenzó a correr de un lado a otro, desconectando cables, cubriendo ventanas, revisando cada rincón en busca de micrófonos o rastreadores. Afuera los pasos volvieron. 3 golpes, esta vez fuertes, esta vez como si exigieran respuesta. Cuando se acercó a la puerta, escuchó cómo alguien murmuraba algo del otro lado. No era una amenaza, era una cuenta regresiva. 3, 2, 1... Adrián retrocedió y se escondió detrás del sofá, esperando que irrumpieran en el apartamento. Pero no ocurrió nada. Solo un silencio espeso y prolongado. Durante horas temió moverse. Al caer la noche, decidió enfrentarse directamente al origen del problema. Encendió el ordenador y accedió nuevamente al directorio donde todo había comenzado. Sabía que era una trampa, pero necesitaba entender por qué lo habían elegido. O por qué lo estaban vigilando. Apenas abrió el navegador seguro, un mensaje apareció antes incluso de escribir una dirección. Te lo advertimos. La página comenzó a cargar sola. Un video se abrió en pantalla completa. La imagen era granulada, oscura, con un ángulo extraño. Al principio no entendió lo que veía, pero después de unos segundos reconoció el escenario. Era su propio pasillo. Y lo peor, la fecha del archivo era de 3 días antes, cuando él había salido a despejarse. En el video se observaba cómo un individuo dejaba el sobre en el suelo, miraba hacia la cámara y levantaba la capucha lentamente. Lo que Adrián vio lo dejó helado. No era un desconocido, no era un extraño, era él mismo. Una versión de Adrián, idéntica en cada detalle, que miraba directamente al lente con una expresión que jamás había visto en su propio rostro. Una mezcla de desprecio y advertencia. La grabación continuó. El otro Adrián, el falso, el doble, el intruso, levantó la mano y escribió algo en una libreta. Luego colocó la nota bajo la puerta y se marchó sin mirar atrás. El video terminó con un mensaje superpuesto. Regla 7. No puedes esconderte de ti. Adrián cayó al suelo, derrotado por la angustia. Esto no era un hackeo. No era vigilancia común. Era algo más profundo, más retorcido. Alguien había recopilado sus datos, sus gestos, su voz, sus patrones de movimiento. Alguien había creado una versión digital perfecta de él y la había llevado al mundo físico. ¿Pero por qué? Las respuestas llegaron en forma de última advertencia. El cursor comenzó a escribir solo, como si una mano invisible controlara cada tecla. Regla 8. La Deep Web no muestra lo que buscas, muestra lo que ocultas. Entonces la pantalla se dividió en 2. A la izquierda, imágenes de Adrián navegando por la red profunda en semanas anteriores. A la derecha, imágenes grabadas desde fuera de su apartamento. Todo sincronizado, todo registrado al milímetro. Y finalmente apareció la razón. Elegimos a quienes intentan entrar sin ser vistos. Elegimos a los que creen que nadie los observa. El mensaje final se desplegó lentamente, letra por letra. Regla 9. Ahora eres parte del archivo. En ese instante la cámara de su laptop se encendió sola. La pantalla mostró su rostro en tiempo real. Pero la transmisión no era solo un reflejo. A un lado de la ventana de video apareció un contador de espectadores. Un número que comenzaba a subir, como si miles de ojos estuvieran conectándose al mismo tiempo. Adrián trató de cubrir la cámara, pero su imagen ya no respondía a sus movimientos. El reflejo en la pantalla levantó la cabeza mientras él permanecía inmóvil. Sonrió.
Una sonrisa que él no había hecho. Y entonces dijo algo con su voz, pero no con su boca. Bienvenido a la 10ª regla. El contador siguió aumentando. La transmisión no se apagó nunca. Y desde ese día, quienes frecuentan los rincones más profundos de la Deep Web aseguran que, entre los streams ocultos, existe uno que nunca termina, la imagen de un hombre atrapado en su propia copia, vigilado por un público invisible, un hombre que rompió la primera regla y pagó el precio final. La mayoría de los internautas jamás llegan a comprender cuánto territorio queda escondido bajo la superficie. La red visible es apenas una fachada pulida. Detrás de ella existe un laberinto de capas, servidores ocultos y puertas que no aparecen en ningún buscador. A ese ecosistema se le conoce como la Deep Web, un lugar donde la lógica se dobla, el anonimato reina y ciertas páginas parecen tener vida propia. Álvaro Medina, un analista de soporte técnico de 29 años, siempre había sentido curiosidad por esos rincones opacos. No era un hacker, ni un experto en seguridad, solo alguien fascinado por lo que otros evitaban. Llevaba años leyendo sobre protocolos cifrados, mercados clandestinos y foros restringidos donde la información se intercambiaba como si fueran reliquias prohibidas. Todo seguía una rutina predecible, hasta la noche en la que descubrió un enlace que no debería existir. Apareció en su pantalla de manera abrupta, como si hubiera sido colocado allí justo mientras parpadeaba. El vínculo era simple, apenas una línea sin formato, alojada al final de un archivo que descargó desde un viejo foro archivado. Pero lo extraño no era el archivo. Era que el enlace solo permanecía visible unos segundos, como si un reloj invisible determinara cuándo debía desaparecer. Álvaro intentó copiarlo, pero cada vez que lo hacía, el texto se desvanecía justo antes de que pudiera seleccionarlo por completo. La curiosidad terminó ganando, preparó un entorno aislado, activó su enrutamiento anónimo y se mantuvo frente al monitor esperando el instante exacto. Cuando el enlace volvió a materializarse, reaccionó con la rapidez de un reflejo y lo abrió. La pantalla tardó más de lo normal en cargar. Ese retraso, seguido de un parpadeo extraño en los bordes del monitor, le hizo pensar que había cometido un error. Luego apareció. Una página totalmente negra, sin logotipos, sin banners, sin nada que recordara a un sitio web común. En el centro, un formulario compuesto por varias casillas vacías. No tenía título, ni instrucciones, ni un indicador de navegación, solo campos en blanco y un cursor parpadeando como si aguardara su participación. Álvaro intentó interactuar, pero antes de que pudiera escribir algo, las casillas comenzaron a llenarse solas. Nombre completo: Álvaro Joaquín Medina. Dirección: el apartamento donde vivía desde hacía 8 años. Historial de búsquedas, exacto hasta la última consulta hecha esa misma mañana. No había ingresado nada, ni siquiera había tocado el teclado. Un escalofrío le recorrió la nuca. Revisó el tráfico de red como un acto reflejo. Nada parecía romper el anonimato, pero todo indicaba que la página conocía información que jamás debió obtener. Intentó cerrar la ventana. El navegador se congeló durante 3 segundos y luego la pantalla cambió. Ahora aparecía un mensaje breve, escrito con una tipografía demasiado limpia, casi artificial. Aún no te vayas, observa lo que viene. Bajo la frase, una serie de imágenes comenzó a desplegarse una tras otra. En un inicio creyó que se trataba de fotos tomadas de sus redes sociales, pero muy pronto comprendió que no. Eran escenas que no reconocía, lugares en los que nunca había estado, personas que jamás había visto. Sin embargo, había algo peor. En algunas fotos aparecía él, no como un recuerdo, sino como si la imagen hubiera sido capturada en un momento que aún no había ocurrido. Se vio caminando por una calle que no conocía. Se vio hablando con un hombre cuyo rostro estaba parcialmente distorsionado. Se vio entrando a un edificio donde no recordaba haber estado nunca. Las imágenes avanzaban sin pausa, como si alguien le mostrara versiones de su vida antes de que sucedieran. El sudor comenzaba a resbalarle por la espalda. Quiso desconectar el equipo, pero antes de que pudiera moverse, la página volvió a cambiar. Esta vez, mostraba un cuadro de texto nuevo. No intentes escapar, aún necesitamos mostrarte algo más. Y mientras la pantalla volvía a parpadear, como si un ojo digital se abriera y cerrara, Álvaro comprendió que lo que había encontrado no era una página común de la Deep Web. No funcionaba como un sitio tradicional.
Actuaba, reaccionaba, parecía anticiparse a sus movimientos como si tuviera conciencia propia. Y apenas estaba empezando. Álvaro intentó mantenerse sereno, aunque el pánico se filtraba en cada pensamiento. Cerró programas, reinició la máquina, incluso desenchufó el router. Nada interrumpía la página negra. Cada intento de evasión era inútil. Cuando volvía a encender el equipo, el sitio reaparecía, como si lo estuviera esperando. Las imágenes ahora habían cambiado. Ya no eran simples vistas de lugares desconocidos. Mostraban escenas cotidianas de su vida, pero alteradas. Una taza de café que no había comprado, el reloj de la sala marcando minutos que aún no llegaban, mensajes en su celular que no había enviado. La sensación de que alguien, o algo, lo observaba se intensificaba con cada parpadeo de la pantalla. Buscó ayuda, pero pronto comprendió que la página estaba diseñada para aislar. No importaba qué buscador o conexión utilizara, los foros que normalmente permitían la interacción con otros usuarios resultaban inútiles. La web había construido un pequeño ecosistema propio alrededor de él. Las instrucciones y las advertencias aparecían como si alguien conociera sus intenciones antes de que las formulara. No intentes buscar ayuda. Todo lo que crees que sabes sobre el mundo aquí no aplica. La siguiente fase fue aún más perturbadora. La página comenzó a predecir acciones futuras concretas. Cuando Álvaro se levantaba para tomar agua, en la pantalla se desplegaba una frase: «Ya estás levantándote, no te alejes demasiado». Cuando giraba la cabeza hacia la ventana, la página mostraba exactamente la vista que él veía, incluso los autos que pasaban por la calle y sus luces reflejándose en el cristal. Era imposible diferenciar lo real de lo virtual. Cada predicción, cada escena se cumplía al segundo. La página no solo observaba, controlaba la percepción misma. El miedo inicial dio paso a la obsesión. Álvaro comenzó a pasar horas frente a la pantalla, incapaz de cerrar los ojos sin imaginar que la página aparecería en la oscuridad de la habitación. Dormía con el monitor encendido y se despertaba con la certeza de que los movimientos que veía en las imágenes eran más que simples predicciones. Eran eventos que él estaba obligado a vivir. Un día la interfaz cambió completamente. Todo el negro desapareció y en su lugar, un rostro apareció. No era humano del todo, pero tampoco completamente digital. Era una mezcla de ambos. La página lo miraba directamente, y aunque no hablaba, la sensación era inequívoca. Exigía atención. De pronto el formulario volvió a llenar los campos con información que iba más allá de lo físico o cotidiano. Mostraba recuerdos que Álvaro jamás había contado a nadie, secretos que ni siquiera él recordaba conscientemente. Y luego, un mensaje final apareció, simple y escalofriante. Ahora sabes demasiado. Todo lo que ocurre desde aquí dependerá de ti. Al leerlo, Álvaro comprendió que la página no desaparecía por azar. No se trataba de un error o un truco técnico. Era una entidad digital con conciencia propia, que seleccionaba a sus observadores y los vinculaba a un juego de conocimiento y control. Cualquier intento de ignorarla era inútil. Cualquier intento de escapar solo aceleraba la exposición a nuevas imágenes y predicciones. La última escena que la página mostró fue él mismo, pero en el futuro, mirando la pantalla con ojos que ya no eran solo suyos. Una sensación de déjà vu lo inundó y comprendió que la página no solo predecía, creaba realidades. Cada decisión, cada movimiento, cada mirada hacia el monitor, estaba siendo registrada y transformada en algo más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio que él conocía. Álvaro entendió entonces la regla fundamental de la Deep Web. Algunos portales no son simples herramientas de información. Algunos son espejos del futuro, jueces de nuestra curiosidad y custodios de secretos que no deberían ser revelados. La página negra desapareció de la pantalla finalmente, pero su efecto permaneció. Cada vez que cerraba los ojos, cada vez que caminaba por las calles o revisaba su correo, la certeza de que estaba siendo observado permanecía. Y aunque la interfaz había desaparecido, la sensación era clara. Él ya no estaba solo en el mundo real ni en el digital. Desde esa noche, Álvaro vive con la conciencia de que la Deep Web no es solo un lugar donde se oculta información prohibida. Es un territorio donde la curiosidad puede convertirse en vigilancia, y donde cada clic puede atraer la atención de entidades que trascienden la comprensión humana. Algunos nunca regresan, otros, como él, regresan transformados. Y en su caso,
La línea entre lo que aún no ocurre y lo que ya ocurrió se había difuminado para siempre. La página que desaparece frente a los ojos no era solo un misterio de la red, era una advertencia, y la advertencia había sido tomada demasiado tarde. Desde siempre, Luis Araya había sentido una atracción inexplicable por los rincones más oscuros de Internet. No por placer morboso, sino por la curiosidad. La mente humana y su capacidad de esconder secretos le fascinaban. Con los años, esa curiosidad lo llevó más lejos de lo que jamás había imaginado, hacia la Deep Web, un territorio donde la mayoría de los usuarios no se atreve a entrar, y donde cada enlace puede ser una puerta a algo imposible de comprender. Una noche, mientras navegaba entre foros casi olvidados, encontró un enlace que parecía casi un error en la red. Una dirección que no estaba indexada, que aparecía y desaparecía de manera impredecible. Sin pensarlo demasiado, Luis hizo clic. La página que se abrió no mostraba nada más que un simple reproductor de video. El streaming comenzaba en una habitación oscura. No había nadie más en la transmisión, ni comentarios, ni espectadores, ni siquiera un título que indicara de qué se trataba. La cámara estaba fija, enfocando una habitación minimalista y desordenada al mismo tiempo, con un reloj digital que permanecía detenido en las 3:17. Al principio, todo parecía inerte, pero el silencio tenía un peso extraño, casi como si la pantalla respirara. Luis permaneció mirando. Los primeros minutos transcurrieron sin cambios, y pensó que quizá todo era un truco para atraer a curiosos de la Deep Web como él. Sin embargo, cuando comenzó a relajarse, notó que algo no encajaba. Los objetos en la habitación empezaban a moverse sutilmente. No era un fallo de la cámara ni un efecto de iluminación. Las sombras de los muebles se desplazaban con un ritmo propio, y un aire frío pareció recorrer la habitación, incluso a través de la pantalla. Luego apareció la figura. Al principio era apenas un contorno en la penumbra, una silueta que parecía medir cada movimiento de la cámara. Lentamente la sombra se acercó al lente, como si supiera que Luis estaba observando. Su respiración se volvió más rápida, pero no pudo apartar la vista. Cada segundo se sentía alargado, cada movimiento más inquietante que el anterior. La habitación que parecía inerte comenzó a reaccionar a su propia mirada. Luis intentó cerrar la ventana del navegador, presionar escape, desconectar el cable de internet, pero nada funcionaba. La transmisión continuaba interminable con la figura cada vez más cercana, y en medio de ese silencio cargado de tensión, algo extraño comenzó a aparecer en los bordes del video. Imágenes que Luis no había visto antes, fragmentos de otras habitaciones, otras personas que parecían estar atrapadas en la misma transmisión sin posibilidad de salir. No había forma de verificar si alguien más estaba viendo aquel streaming, ni si todo era un montaje. La Deep Web era famosa por sus engaños, pero esta transmisión superaba cualquier lógica. Luis sintió que algo en la pantalla lo miraba a él y a su vida, algo que parecía conocer detalles íntimos que jamás había compartido. Durante horas, aunque él intentaba apartarse, el video no terminaba. Cada vez que cerraba la pestaña, el enlace reaparecía. Cada vez que pensaba en apagar la computadora, sentía que la figura estaba un paso adelante, anticipando sus movimientos. Era como si la transmisión hubiera trascendido la simple imagen digital. Ahora era un reflejo de su propia existencia, un recordatorio constante de que hay secretos que la curiosidad humana jamás debería tocar. La noche avanzaba, y Luis comenzó a documentar todo. Los cambios en la habitación, las sombras, los objetos que se movían solos. Pero cuanto más intentaba entenderlo, más se sentía atrapado en un ciclo interminable. Cada registro que hacía parecía un eco en la transmisión misma, como si su propio miedo alimentara la señal. La Deep Web, con todos sus rincones oscuros y prohibidos, nunca le había mostrado algo tan desconcertante, tan personal. Y ahí permanecía, frente a la pantalla, sabiendo que el video no tenía un final definido. Cada parpadeo de la figura, cada objeto que se desplazaba, cada instante detenido en ese reloj digital detenido, lo llevaba más profundo, más cerca de un misterio que parecía diseñado específicamente para él. Luis había entrado en un lugar donde la curiosidad ya no era suficiente, y donde cada clic podía traer consecuencias que la lógica y la razón no podían explicar.
Luis Araya se quedó frente a la pantalla durante horas que parecían días. Cada movimiento de la figura, cada sombra que se desplazaba sola, se grababa en su memoria con una nitidez que lo hacía dudar de la realidad. Intentó cerrar el navegador nuevamente, pero la página parecía haberse fusionado con su sistema operativo. Cada intento de huida era inútil. La Deep Web había logrado algo que ninguna otra parte de Internet podía: atraparlo en un bucle de vigilancia constante. La figura se acercó más y por primera vez, Luis pudo distinguir rasgos humanos. Unos ojos demasiado grandes para su rostro, una sonrisa extraña que no reflejaba emoción sino conocimiento. No había manera de saber si estaba viva, si era un holograma, o si el video mismo había cobrado conciencia. Cada parpadeo de esa silueta hacía que Luis sintiera un escalofrío que subía desde la nuca hasta la médula. En un instante que pareció eterno, la figura dejó de moverse y simplemente lo observó. La habitación detrás de ella se transformó. Las paredes se llenaron de imágenes borrosas, fragmentos de otras transmisiones, otras personas, otras vidas que habían sido absorbidas por ese mismo flujo digital. Luis comprendió lo imposible. No estaba frente a un simple streaming. Estaba frente a un nodo de la Deep Web que no solo mostraba imágenes, sino que conectaba con la conciencia de quienes lo miraban. Cada espectador se convertía en parte de la transmisión, y cada clic alimentaba la existencia de la figura. Desesperado intentó desconectar la computadora. La figura reaccionó como si lo anticipara. Un movimiento sutil de la cabeza, apenas perceptible, y de repente Luis sintió que algo lo atravesaba desde la pantalla. No era dolor físico, sino una sensación de desplazamiento, como si su propia identidad comenzara a mezclarse con la transmisión. Recordó entonces todos los rumores que había leído en los foros de la Deep Web, historias de personas que desaparecían sin dejar rastro tras acceder a enlaces imposibles, historias que él había tomado como leyendas urbanas. Hasta ahora, los minutos se volvieron inmensos. La figura estaba justo frente a la cámara, y sus ojos parecían mirarlo desde dentro de su propia memoria. En un gesto que no podía ignorar, Luis levantó la mano frente al monitor, y la figura hizo lo mismo. Fue en ese instante que entendió la verdad más aterradora. El video no solo registraba la realidad, la alteraba. Cada movimiento que él hacía era reflejado y exagerado dentro de la transmisión. Cada pensamiento se convertía en un fragmento de la habitación oscura. Finalmente, el reloj detenido empezó a moverse otra vez, pero a un ritmo extraño, acelerado, desordenado. Cada número que cambiaba parecía contar no el tiempo real, sino la cuenta regresiva de algo desconocido. La figura se desvaneció lentamente, y la habitación volvió a la quietud inicial. Luis pensó que todo había terminado, que había escapado de la transmisión, pero al mirar su escritorio, vio algo que lo paralizó. La pantalla ahora mostraba un enlace nuevo, distinto, y junto a él, una línea de texto que decía simplemente: «Te estábamos esperando». Luis comprendió entonces que la Deep Web no era un lugar que se pudiera abandonar. Cada descubrimiento, cada enlace prohibido, cada video como aquel, era una puerta que podía abrirse solo una vez y que luego nunca se cerraba de verdad. Su vida, su conciencia, se habían entrelazado con algo que trascendía la pantalla. No había salida, no había botón de escape, solo la certeza de que él había sido incorporado al misterio, y que su curiosidad, aquella que lo había llevado hasta aquí, había activado un mecanismo que no tenía fin. La transmisión continuaba, silenciosa, interminable. Luis lo sabía, aunque ahora solo podía mirarla desde el borde de la realidad y la locura. La Deep Web había creado un nuevo tipo de espectador, uno que no podía apagar su propia vigilancia, uno que ya formaba parte del video que nunca terminaba. Nunca había sido particularmente supersticioso, ni mucho menos temeroso de lo desconocido, pero desde que era adolescente, Lucas Marín había sentido una fascinación que rozaba la obsesión por los misterios de Internet. Foros olvidados, comunidades ocultas, colecciones de documentos que nadie parecía leer. Todo lo exploraba con una mezcla de curiosidad y adrenalina. Su vida cotidiana parecía monótona, hasta que un día, navegando entre enlaces de la Deep Web, apareció algo que cambiaría su percepción de la realidad. No fue un anuncio ni un banner publicitario, sino un enlace críptico, casi invisible entre un mar de direcciones ininteligibles.
La etiqueta decía simplemente, el juego de las preguntas prohibidas. Lucas sintió un escalofrío. La mayoría de los enlaces de la Deep Web prometían secretos, rumores o archivos ilegales, pero este parecía diferente. Había algo personal, casi como un desafío directo. Con un clic, desapareció la página anterior y apareció una interfaz limpia, minimalista, con un mensaje inicial que parecía escriturado solo para él. Bienvenido, Lucas. Solo tus respuestas determinarán lo que sigue. Al principio, todo parecía inofensivo. Una serie de preguntas, simples y triviales, surgía en la pantalla. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Recuerdas tu primer viaje? Nada que pudiera relacionarse con algo peligroso. Lucas sonrió, intrigado. Era como un juego de trivia diseñado por alguien que conociera sus gustos. Pero pronto la naturaleza del juego cambió. La siguiente pregunta no era sobre hobbies ni recuerdos inocentes. Era sobre su familia. ¿Dónde nacieron tus padres?, preguntaba la página. Lucas frunció el ceño. Hasta ese momento la Deep Web le había enseñado que los sitios podían almacenar datos, pero jamás imaginaría que un simple juego pudiera conocer detalles tan íntimos. La pantalla se actualizó automáticamente, mostrando ahora una pregunta más personal. ¿Recuerdas la primera discusión que tuviste con tu hermano? Lucas vaciló. La sensación de vigilancia se intensificó. No era solo que el juego supiera cosas de su vida, era que parecía anticipar sus pensamientos. La interfaz, aparentemente neutral, se volvía amenazante sin pronunciar una palabra. Si erraba, las consecuencias no serían virtuales. Con el pulso acelerado, Lucas decidió seguir respondiendo. Cada pregunta lo llevaba más lejos, como si un hilo invisible lo arrastrara dentro de un laberinto de recuerdos y secretos que él no había compartido en ningún lado. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. La pantalla comenzó a mostrar capturas de su propia habitación, grabaciones de su webcam y registros de sus dispositivos que no deberían haber sido accesibles desde ningún servidor público. Su nombre completo, la dirección de su apartamento, incluso detalles de conversaciones privadas, aparecían como pruebas de que alguien o algo lo observaba en tiempo real. El miedo se mezcló con la fascinación. Lucas comprendió que no estaba frente a un simple juego de preguntas. Estaba frente a un sistema que tenía acceso directo a su vida. La Deep Web, que hasta ese momento parecía un mundo de rumores y archivos ocultos, ahora le mostraba su cara más oscura. Cada error en sus respuestas podría desencadenar consecuencias que no se limitarían a la pantalla. La amenaza era tangible, inmediata, personal. Nunca había sido particularmente supersticioso, ni mucho menos temeroso de lo desconocido. Pero desde que era adolescente, Lucas Marín había sentido una fascinación que rozaba la obsesión por los misterios de Internet. Foros olvidados, comunidades ocultas, colecciones de documentos que nadie parecía leer. Todo lo exploraba con una mezcla de curiosidad y adrenalina. Su vida cotidiana parecía monótona, hasta que un día, navegando entre enlaces de la Deep Web, apareció algo que cambiaría su percepción de la realidad. No fue un anuncio ni un banner publicitario, sino un enlace críptico, casi invisible entre un mar de direcciones ininteligibles. La etiqueta decía simplemente, el juego de las preguntas prohibidas. Lucas sintió un escalofrío. La mayoría de los enlaces de la Deep Web prometían secretos, rumores o archivos ilegales, pero este parecía diferente. Había algo personal, casi como un desafío directo. Con un clic desapareció la página anterior y apareció una interfaz limpia, minimalista, con un mensaje inicial que parecía escriturado solo para él. Bienvenido, Lucas. Solo tus respuestas determinarán lo que sigue. Al principio todo parecía inofensivo. Una serie de preguntas simples y triviales surgía en la pantalla. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Recuerdas tu primer viaje? Nada que pudiera relacionarse con algo peligroso. Lucas sonrió intrigado. Era como un juego de trivia diseñado por alguien que conociera sus gustos. Pero pronto, la naturaleza del juego cambió. La siguiente pregunta no era sobre hobbies ni recuerdos inocentes. Era sobre su familia. ¿Dónde nacieron tus padres?, preguntaba la página. Lucas frunció el ceño. Hasta ese momento, la Deep Web le había enseñado que los sitios podían almacenar datos, pero jamás imaginaría que un simple juego pudiera conocer detalles tan íntimos. La pantalla se actualizó automáticamente, mostrando ahora una pregunta más personal. ¿Recuerdas la primera discusión que tuviste con tu hermano? Lucas vaciló.
La sensación de vigilancia se intensificó. No era solo que el juego supiera cosas de su vida, era que parecía anticipar sus pensamientos. La interfaz aparentemente neutral se volvía amenazante sin pronunciar una palabra. Si erraba, las consecuencias no serían virtuales. Con el pulso acelerado, Lucas decidió seguir respondiendo. Cada pregunta lo llevaba más lejos, como si un hilo invisible lo arrastrara dentro de un laberinto de recuerdos y secretos que él no había compartido en ningún lado. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. La pantalla comenzó a mostrar capturas de su propia habitación, grabaciones de su webcam y registros de sus dispositivos que no deberían haber sido accesibles desde ningún servidor público. Su nombre completo, la dirección de su apartamento, incluso detalles de conversaciones privadas, aparecían como pruebas de que alguien o algo lo observaba en tiempo real. El miedo se mezcló con la fascinación. Lucas comprendió que no estaba frente a un simple juego de preguntas. Estaba frente a un sistema que tenía acceso directo a su vida. La Deep Web, que hasta ese momento parecía un mundo de rumores y archivos ocultos, ahora le mostraba su cara más oscura. Cada error en sus respuestas podría desencadenar consecuencias que no se limitarían a la pantalla. La amenaza era tangible, inmediata, personal. Se obligó a pensar con claridad, recordando los foros donde otros hablaban de juegos que conectaban la curiosidad de los usuarios con la vigilancia y el chantaje. La mayoría eran leyendas, advertencias vagas sobre riesgos en la Deep Web, pero lo que Lucas enfrentaba no podía ser desestimado como un rumor. La página había cruzado el límite de lo virtual para tocar lo real. Mientras sus manos temblaban sobre el teclado, la siguiente pregunta apareció, más desconcertante que nunca. ¿Qué harías si supieras que cada uno de tus movimientos está siendo observado? La interfaz no ofrecía opciones, solo un cuadro de texto vacío. Lucas entendió que no había respuestas correctas ni seguras. La elección era suya, y cada palabra podría cambiarlo todo. Fue entonces cuando un detalle mínimo pero inquietante lo hizo retroceder un instante. La pregunta estaba redactada en el mismo estilo que sus pensamientos internos, usando palabras que solo él empleaba. Lucas Marín no estaba frente a un sistema ordinario. Estaba frente a algo que parecía conocerlo, entenderlo, anticiparlo. La línea entre la curiosidad y el peligro se había desdibujado por completo, y la Deep Web que él había explorado como un juego intelectual se transformaba en un espacio donde la privacidad y la seguridad eran ilusorias. Lucas respiró hondo y trató de calmar el temblor en sus manos. Sabía que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Cada pregunta de la página parecía diseñarse a medida, como si alguien hubiera seguido cada detalle de su vida desde hace años. La Deep Web, en la que siempre había buscado thrill y secretos, ahora se sentía como un espejo que reflejaba sus miedos más íntimos. La siguiente pregunta apareció en la pantalla, y esta vez no era sobre recuerdos comunes ni detalles familiares. Nombra el lugar exacto donde escondiste el dinero que tus padres te confiaron hace 5 años. Lucas se congeló. Aquello no era solo información privada, era algo que él había guardado en absoluto secreto. No podía ser posible que alguien lo supiera. Pero en la esquina de la pantalla, un pequeño vídeo comenzó a reproducirse. Era su habitación desde un ángulo que solo alguien dentro de su casa podría haber registrado. En la escena, el cajón donde guardaba aquel dinero estaba ligeramente entreabierto, y la cámara parecía moverse casi imperceptiblemente, mostrando que alguien lo estaba observando en tiempo real. El terror lo obligó a reflexionar sobre cómo había llegado hasta allí. Había navegado cientos de enlaces en la Deep Web, leído hilos antiguos sobre vigilancia y hackeos imposibles, pero siempre había creído que eran historias exageradas. Ahora se encontraba frente a un mecanismo que mezclaba la intrusión tecnológica con un juego psicológico calculado al milímetro. Cada pregunta lo obligaba a pensar, a recordar, a confesar secretos que jamás había compartido. Y si se equivocaba, la página insinuaba que las consecuencias serían inmediatas. La presión aumentó cuando la interfaz comenzó a usar un lenguaje que no solo describía hechos pasados, sino que sugería posibles eventos futuros. Si decides ignorar esta pregunta, alguien cercano a ti sentirá la consecuencia, decía un nuevo mensaje. Lucas miró alrededor de su apartamento, temblando ante la posibilidad de que su vida cotidiana ya no fuera segura. La Deep Web,
Ese lugar que él creía anónimo y distante había dejado de ser un territorio abstracto para convertirse en un escenario real, donde cada decisión tenía un impacto tangible. A pesar del miedo, algo dentro de Lucas lo impulsaba a continuar. No podía cerrar la página. Sentía que si lo hacía, perdería el control, y las amenazas se materializarían de formas que ni siquiera podía imaginar. La siguiente pregunta fue más perturbadora aún. Recita una conversación que tuviste la semana pasada con tu mejor amigo, palabra por palabra. Lucas retrocedió, sabiendo que solo alguien observando cada mensaje y registro podría saber los detalles exactos. Y efectivamente, al comenzar a escribir, la página lo corrigió. Cada frase que no coincidía con lo que él realmente había dicho, era resaltada en rojo, y un mensaje acompañante indicaba que cada error se almacenaba como evidencia de desobediencia. El juego no solo estaba recopilando información, estaba aprendiendo de sus respuestas. Cada acierto parecía premiarlo con una sensación de control ilusoria, mientras que cada error lo acercaba más a un peligro que no podía definir. La línea entre lo virtual y lo real se desdibujaba más con cada pregunta, y la Deep Web, que había sido su terreno de exploración, ahora se presentaba como un espacio donde las reglas del mundo físico y digital se mezclaban de manera impredecible. Algunos momentos eran casi surrealistas. Lucas respondió a una pregunta sobre un evento de su infancia, y la página proyectó una fotografía antigua que él mismo había creído perdida para siempre. La imagen mostraba a él de niño, sentado en el porche de su casa, con un objeto en la mano que solo él recordaba. La página añadía una nota: «¿Ves cómo sabemos lo que pensaste incluso cuando nadie más estaba presente?». La sensación de vigilancia total lo envolvía, y la desesperación comenzó a mezclarse con la fascinación. ¿Cómo era posible que algo tan intangible como la Deep Web pudiera atravesar las barreras de su privacidad de esa manera? Lucas intentó racionalizarlo. Tal vez era un sofisticado software de reconocimiento, un virus que había infectado sus dispositivos y recopilaba cada dato posible. Pero incluso con esa explicación el terror persistía. Cada pregunta siguiente parecía anticipar no solo lo que él había hecho, sino lo que podría hacer. La presión era psicológica y tecnológica a la vez. Se dio cuenta de que el juego no solo buscaba respuestas correctas, estaba moldeando su comportamiento, evaluando sus reacciones, jugando con su miedo. Cuando apareció la siguiente pregunta, Lucas sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Si pudieras cambiar un solo evento de tu vida, ¿cuál sería? Escribe con detalle. La página no daba más instrucciones, pero el mensaje estaba acompañado de un contador que parecía medir su tiempo de respuesta en segundos. La sensación de inmediatez era sofocante. Cualquier demora podía interpretarse como un error. Lucas comprendió en ese momento que no estaba frente a un simple juego de preguntas. Estaba inmerso en un experimento diseñado para conocerlo, controlarlo y posiblemente castigar cada fallo. El teléfono sonó de repente, interrumpiendo su concentración. No había nadie al otro lado, solo un sonido estático que parecía mezclarse con los pitidos de sus dispositivos. La coincidencia no parecía casual. La página también mostraba un mensaje nuevo, en letras grandes y rojas. «Estamos más cerca de ti de lo que crees». Lucas se levantó buscando cualquier indicio de intrusión en su entorno, pero su apartamento parecía normal, silencioso, vacío. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca había sido tan intensa. La Deep Web ya no era un terreno seguro de exploración. Se había convertido en un lugar donde la privacidad era un concepto inexistente, y cada elección tenía un peso que no podía ignorar. Lucas Marín estaba atrapado en un laberinto que no comprendía del todo. Cada pregunta del juego lo llevaba más profundo en un territorio donde lo real y lo virtual se mezclaban sin aviso. La Deep Web, que hasta ese momento había explorado como un espacio de curiosidad y riesgo medido, ahora se presentaba como un espejo distorsionado de su propia vida. Cada recuerdo, cada detalle privado, parecía estar al alcance de alguien que lo observaba desde las sombras. Una nueva pregunta apareció en su pantalla, y esta vez no requería solo recordar. Pedía que describiera con exactitud un suceso que había sucedido hace más de 10 años, un momento que él jamás había compartido con nadie. Lucas vaciló, dudando si continuar, pero antes de que pudiera reaccionar, la página mostró un video breve. Era él, de niño, en la escena exacta que la pregunta mencionaba.
Nadie podía haber grabado aquello sin estar presente en ese momento. Su respiración se aceleró y un sudor frío recorrió su espalda. La sensación de ser observado se convirtió en algo tangible, casi físico. El juego había cruzado la línea de lo lógico. Ya no se trataba solo de preguntas que buscaban su conocimiento o memoria. Ahora parecía que evaluaba su miedo, sus reacciones, incluso su moral. Cada respuesta correcta le daba una calma relativa, pero cada error lo empujaba más cerca de un abismo que no podía ver. La Deep Web había dejado de ser un territorio abstracto. Era un escenario en el que las reglas tradicionales de privacidad, seguridad y control habían dejado de existir. Las preguntas se volvieron progresivamente más inquietantes. Describe un secreto que jamás hayas contado a nadie y especifica por qué lo ocultaste, decía la pantalla. Lucas comprendió que cada palabra podía ser analizada, cada silencio interpretado. No solo su información estaba comprometida, su comportamiento, sus pensamientos y sus emociones eran ahora parte de un juego que parecía diseñado para conocerlo mejor que él mismo. En un momento, la página le pidió que indicara nombres de personas que apenas recordaba haber conocido, y al escribirlos, aparecieron fotos de esas mismas personas en su pantalla, acompañadas de detalles que él creía olvidados. Fechas, lugares, gestos, conversaciones completas. Lucas sintió un estremecimiento. No era solo un juego, era una máquina de conocimiento que parecía extenderse más allá de su percepción. La Deep Web, que él había explorado con curiosidad, mostraba ahora un rostro hostil, omnisciente y sin piedad. El tiempo dejó de tener significado. Cada pregunta llegaba de forma inmediata tras su respuesta anterior, y la presión psicológica crecía. Lucas notaba que su pulso se aceleraba, que sus pensamientos se mezclaban con miedo y confusión. La página comenzó a insertar afirmaciones sobre su entorno inmediato. El objeto que estás viendo ahora en tu escritorio será importante en tu próxima decisión. Lucas miró a su alrededor y efectivamente, un viejo reloj de mesa que apenas recordaba había sido mencionado en la pantalla. No podía ser coincidencia. Alguien o algo estaba monitorizando cada detalle de su vida, incluso los que él creía irrelevantes. La situación escaló cuando la página comenzó a combinar sus recuerdos con predicciones de comportamiento. Si intentas cerrar esta ventana ahora, habrá un impacto en tu vida inmediata, decía un mensaje que apareció de repente. Lucas intentó racionalizarlo, recordando historias de malware avanzado y spyware en la Deep Web, pero todo parecía demasiado preciso para ser solo software. La información sobre su vida, los tiempos de reacción, los objetos en su entorno, todo estaba siendo analizado con una precisión escalofriante. Un sonido intermitente comenzó a reproducirse desde su ordenador, mezclándose con un zumbido sutil que parecía provenir de todas partes. La página actualizó el contador de tiempo y, con letras grandes y rojas, escribió: «Estamos observando más que tus respuestas. Observamos tu miedo». Lucas comprendió que el juego ya no dependía solo de sus conocimientos o memoria, dependía de sus emociones, de su capacidad de mantener la calma bajo presión. La Deep Web había dejado de ser un lugar de curiosidad para convertirse en un territorio de control absoluto, donde cada error podía tener consecuencias tangibles. Las preguntas empezaron a explorar límites imposibles, recuerdos que él no creía relevantes, secretos que no había compartido con nadie, incluso pensamientos que apenas había formulado en su mente. La interfaz parecía adaptarse a cada titubeo, a cada respuesta incompleta, y ajustaba sus desafíos en consecuencia. Lucas sentía que no solo estaba siendo evaluado, sino manipulado, empujado hacia decisiones que no comprendía. En un momento de extremo agotamiento, la página mostró una última pregunta para la sesión. Imagina tu vida en un año. ¿Qué cambiarías si supieras que puedes alterar algo ahora? Lucas dudó. Las letras parecían palpitar, el temporizador avanzaba implacable, y cada segundo se sentía como una eternidad. La sensación de vigilancia era abrumadora. No podía apartar la mirada, no podía ignorar la pantalla, no podía dejar de responder. La Deep Web había trascendido la curiosidad y la exploración, ahora era un campo de experimentación psicológica que parecía diseñado para romper cualquier resistencia. Lucas estaba al borde de algo que no podía definir. El juego no mostraba ninguna advertencia explícita de peligro físico, pero la forma en que revelaba sus secretos más profundos, combinada con la vigilancia constante y la precisión de cada pregunta,
Hacía que el miedo se sintiera real, tangible, casi inevitable. La Deep Web había demostrado, de manera indiscutible, que incluso la barrera entre lo digital y lo real podía ser desafiada, y que la curiosidad, cuando se mezcla con lo prohibido, puede convertirse en una trampa de la que no hay escapatoria fácil. Desde que era adolescente, Lucas Montiel había sentido una fascinación casi obsesiva por lo desconocido. Mientras otros se perdían en redes sociales o videojuegos, él pasaba horas explorando los rincones más oscuros de Internet, esos que nadie comentaba en foros abiertos. Fue así como, una noche sin sueño, llegó a un enlace que prometía historias de navegantes perdidos. Era un sitio pequeño, minimalista, con fondo negro y apenas unos iconos dispersos. Nada llamaba la atención, hasta que empezó a revisar los perfiles. Cada entrada correspondía a alguien que, según la web, había desaparecido después de internarse demasiado en la Deep Web. Había fotos, direcciones aproximadas, fechas y horas exactas de la última conexión. La mayoría de los casos eran recientes, algunos apenas un par de semanas atrás. Lucas sintió un escalofrío al notar que las desapariciones no parecían aleatorias. Todas las víctimas habían mostrado curiosidad por páginas que pocos se atrevían a visitar. Al principio pensó que era un archivo macabro, una especie de base de datos de usuarios desaparecidos, pero entonces vio algo que lo dejó paralizado. En cada perfil había una casilla final, vacía, marcada como estatus. En algunos perfiles, el sitio la llenaba automáticamente con la palabra archivado, indicando que la persona ya no existía en el mundo digital ni en el físico. Lucas ignoró el primer impulso de cerrar la página. Curioso, siguió navegando. Cuando abrió su propio perfil, un espacio que no había creado ni solicitado, notó algo imposible. La casilla en blanco comenzó a llenarse sola. Primero apareció su país, luego el nombre del navegador que estaba usando, después la hora exacta de su computadora. Cada dato se escribía lentamente, como si alguien o algo estuviera observándolo en tiempo real. Lucas tragó saliva y retrocedió el cursor, pero no había botón de salir que funcionara. La página parecía captar cada movimiento, cada intento de huida. Y entonces apareció un mensaje que lo hizo temblar. Un contador de minutos, grande y rojo, indicando cuánto tiempo le quedaba antes de ser archivado. Cada número avanzaba, inmutable, mientras su corazón se aceleraba. La curiosidad que lo había llevado a explorar la Deep Web ahora se transformaba en un peligro palpable. Cada clic, cada desplazamiento del mouse parecía acercarlo a un destino que desconocía y que, según el sitio, ya había alcanzado a muchos antes que él. Lucas comprendió que no era un simple juego de información ni un sitio macabro más. Era un observatorio, y él estaba en el centro de la próxima entrada. Lucas no podía dejar de mirar la pantalla. Cada minuto del contador parecía resonar en su pecho, convirtiendo la curiosidad en una presión insoportable. Respiró hondo y decidió documentar todo, abrir un archivo de texto con cada dato que la página generaba, cada foto de perfil, cada ubicación de los desaparecidos. Su mente se debatía entre incredulidad y miedo. ¿Era posible que alguien hubiera creado un sistema capaz de rastrear a personas en tiempo real dentro de la Deep Web? Mientras tecleaba, una nueva fila apareció bajo su nombre. Último acceso, ahora. Lucas miró el reloj. Coincidía exactamente con el del sitio. Una sensación de vértigo lo recorrió. La línea entre el mundo virtual y la realidad comenzaba a desdibujarse. En ese instante, una alerta silenciosa hizo que el cursor parpadeara violentamente. La web le mostró una imagen, su propia habitación, tal como estaba, desde un ángulo que él nunca había podido fotografiar. La cámara parecía estar dentro de su escritorio, justo frente a él. El pánico lo invadió. Cerró el navegador, reinició su computadora, incluso desconectó el wifi. Nada funcionó. La página reaparecía cada vez que intentaba huir, cada vez más rápida, más precisa. Lucas comprendió que no estaba frente a un sitio convencional. La Deep Web había dado paso a algo que lo vigilaba y registraba todo con una exactitud inquietante. Cada movimiento que hacía, cada tecla que presionaba, cada pensamiento de escape, quedaba reflejado en aquella interfaz negra y silenciosa. A medida que los minutos del contador disminuían, Lucas sintió que su percepción del tiempo se alteraba. Todo a su alrededor parecía ralentizarse,
Los relojes, los sonidos de la calle, incluso su respiración. Era como si la página hubiera tomado control de su entorno, reduciéndolo a un simple objeto observado. Un perfil más para el coleccionista de navegantes. En un intento desesperado, comenzó a revisar los perfiles anteriores, los desaparecidos. Sus historias se entrelazaban de forma inquietante. Todos habían mostrado obsesión por los secretos de la Deep Web, todos habían pasado demasiado tiempo explorando lo prohibido, y todos habían subestimado lo que no podían comprender. De pronto, una nueva línea apareció bajo su casilla. Tiempo restante, 003. Lucas sintió que el aire se hacía más denso, que su corazón intentaba salirse del pecho. La página ya no era un simple registro, era un contador de su existencia. Cada parpadeo de la pantalla parecía marcar un latido más cerca de un final inevitable. Sin embargo, en un rincón de la web, entre los perfiles archivados, algo llamó su atención. Un usuario llamado Elias Varela, con un estatus parcialmente completado y un mensaje críptico. Sigue escribiendo tu historia o serás archivado. Lucas comprendió que la única manera de resistir, al menos por un momento, era mantener la mente activa, documentando, pensando, creando. La página necesitaba un intercambio, un registro consciente de su vida para diferir lo inevitable. Horas pasaron, aunque la sensación era de días. Cada vez que intentaba abandonar el sitio, la interfaz lo obligaba a mirar, a registrar, a interactuar. Aprendió a leer los patrones, cómo la página predecía sus movimientos, cómo sabía cuándo dudaba, cómo respondía a su miedo. Todo era un juego de control, un experimento digital en la frontera de lo desconocido. La Deep Web, que siempre había sido su refugio de misterio y curiosidad, se había transformado en un laberinto que no tenía salida fácil. Lucas comenzó a dejar mensajes para sí mismo, anotando estrategias, creando señuelos dentro del sistema. Cada intento de engañar al sitio generaba nuevas líneas en su casilla. Estadísticas sobre su comportamiento, análisis de sus reacciones, previsiones de su próximo movimiento. Lo imposible se estaba convirtiendo en rutina. La página registraba su existencia más allá de la simple navegación, como si pudiera calcular su vida en tiempo real, como si cada minuto fuera una ecuación de supervivencia que él debía resolver. Con el contador acercándose peligrosamente a cero, Lucas entendió la verdad más aterradora. Este sitio no solo recopilaba perfiles, no solo registraba desapariciones. Él era ahora un participante activo en el experimento del coleccionista de navegantes. Cada segundo que pasaba no solo medía su tiempo, sino también la forma en que enfrentaba el miedo, la incertidumbre y la necesidad de permanecer consciente. La Deep Web, con sus secretos y rutas ocultas, se había transformado en un espejo que reflejaba la fragilidad de su propia existencia. Lucas cerró los ojos por un instante, respirando hondo, sintiendo cómo la tensión lo atravesaba como un hilo invisible. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorante del contador que marcaba la diferencia entre ser archivado y seguir escribiendo su historia. Mientras tanto, la página continuaba observándolo, un registro vivo de cada pensamiento, cada duda, cada estrategia de supervivencia. En la quietud de su habitación, Lucas comprendió que ya no estaba solo. La Deep Web lo había encontrado, y él, de alguna manera, había entrado en la colección del coleccionista.